Queremos agradecer que nos acompañe aquí en el estudio de 11 Noticias a Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, especialista en el tema del Vaticano. Bernardo, un gusto, gracias. Al contrario, un placer estar acá. Buenos días, Bernardo. Buen día. Gracias. Bernardo, ¿por qué llama tanto la atención la salud del Papa? ¿Por qué llega a ocupar, cuando enferma, el sumo pontífice las primeras planas de los diarios? ¿Por qué es noticia si amaneció bien, si durmió bien, si descansó bien? ¿Por qué esta figura del líder religioso pues es tan llamativa y atrae todos los reflectores? Bueno, pues es el líder de más de 1.400 millones de creyentes en todo el mundo. Es la iglesia como tal más fuerte. Y dos, es una iglesia que está muy imbricada en cuestiones sociopolíticas. Sí. De tal suerte que lo que haga o deje de hacer tiene implicaciones políticas. Y tres, hay una cuestión geopolítica muy importante también, es decir, la postura del Papa frente a los nuevos entornos internacionales. Un ejemplo muy sencillo es la postura del Papa frente al tema de migración. Sí. Pareciera que va a contramano de lo que está pasando hoy en el mundo. Hoy en el mundo más bien gobiernos como la propia Italia, sectores importantes en Francia, el tema de migración que fue central en elecciones de Alemania, en España. Entonces, la postura del pontífice geopolíticamente es muy importante. Entonces, por supuesto que incomoda, ha incomodado. Con Trump trae un pleito casado ¿sí? desde la visita en 2016, ¿no? Cuando dice un cristiano no construye muros. Y ahora, antes de caer en enfermedad, escribió un texto muy duro en donde reprocha al gobierno de Trump las deportaciones masivas. Entonces, estos elementos religiosos, pero también sociopolíticos y geopolíticos, marcan la importancia del rol del pontífice, no solamente en la Iglesia, claro, sino en el mundo entero. Bernardo, parte del legado del Papa Francisco pues, ha sido reformar la Iglesia. Cumplió 10 años de su pontificado en 2023 y se impulsaron nuevas reformas que tienen que ver pues incluso con la curia romana, etcétera. ¿Cómo ha venido precisamente pues a impulsar a que más fieles católicos estén con la Iglesia, pues digamos sumándose a lo que el Papa Francisco pues está reformando? Pues sí, el Papa Francisco es un personaje progresista, de avanzada, y ha dado una impronta latinoamericana a su pontificado. Y eso evidentemente que no ha dejado muy contentos, sobre todo a los viejos sectores conservadores que estaban encarnados en la curia, que tenían un conjunto de privilegios. Entonces había muchos conflictos entre las iglesias locales y la curia romana. Cuando es electo Papa Francisco, hubo lo que se llaman asambleas previas al concilio, donde ahí se debatían y tal, ¿no? Y bueno, ahí es donde se planteó que había que reformar la curia. Y el primer mensaje que dio el Papa en la curia, que a fin de año siempre hay una reunión con todos los miembros de la curia, fue durísimo. Y planteó las patologías de la curia que se resumían en un nivel de vida sofisticado, que no era propio de un religioso. 3, soberbia institucional, tenían el dominio y el conocimiento de todo. Claro. Y por último, autoritarismo. Entonces ya te imaginarás, si el Papa ha sido incómodo para algunos países por sus posturas, claro, fue tremendamente incómodo al interior porque limpió, reformó, reestructuró esta curia romana que durante mucho tiempo pues tuvo muchos escándalos financieros, de pedofilia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí mismo, precisamente, pues tiene que ver esto con el mayor acercamiento de los fieles católicos, incluso de aquellos que estaban un poco alejados. Hay una crisis institucional de la Iglesia, hay una caída. En América Latina la caída en estos últimos 10 años ha sido del 30%. Es decir, católicos que se han pasado a otra religión, a otra corriente religiosa. Los escándalos, sobre todo de pedofilia, abuso sexual de los menores, ha sido veneno para la Iglesia. ¿Cómo podemos verlo? Podemos verlo a nivel internacional. Hay menos participación económica en lo que se llama el óbolo
O sea, hay una reducción importante. Hay una reducción de vocaciones. No, hay una crisis institucional de la Iglesia. Pese a los esfuerzos del Papa Francisco de abrirse, de ir a las fronteras, de una Iglesia mucho más participativa, etcétera, la verdad es que la Iglesia viene arrastrando esta crisis institucional. Bernardo Barranco, un papa latinoamericano, ya no europeo, que rompió con esta corriente de ver a Juan Pablo II, de ver llegar a Benedicto XVI, que renuncia y por eso asciende el Papa Francisco. Estos orígenes del Papa atizaron también el fuego, incluso si lo podemos llamar el fuego amigo al interior de la curia romana, para que pues estos detractores no le permitieran avanzar y le pusieran una serie de obstáculos a lo largo de su papado, y que bueno, a pesar de ello, él siempre supo o ha sabido sortear, pero ahí sigue esa oposición. Sigue, lamentablemente, ¿no? Primero cuando llega, le dicen el Papa argentino, pero con un dejo peyorativo, ¿no? Le critican sus homilías. Con consejos caseros no se gobierna la Iglesia, ¿no? Y así, ¿no? Papa del Sur, como diciendo acá una postura muy europeísta, eurocéntrica, de mucha soberbia. Frente a eso se tuvo que enfrentar. Y luego sabotajes. Claro. Su encíclica Laudato Si, que creó muchos conflictos, que es ecológica, causó muchos líos, sobre todo con las grandes empresas petroleras y petroquímicas. El lobby petrolero estuvo en contra de esa encíclica desde antes que saliera. La publican antes, es decir, se la sacan antes. Fuego amigo. Fuego amigo. Entonces, por supuesto que había cardenales ahí metidos, ¿no? Hay muchos ejemplos. En el 2015, en el Sínodo sobre la Familia, alrededor de 15 cardenales cuestionan durísimamente al Papa, entre ellos Norberto Rivera, ¿no? Y así, ha tenido varios. El último fue cuando hay una reunión interna, que estaban hablando sobre el tema de los seminarios, etcétera. Al Papa se le soltó una lisura, por decir, por ser suave con el pontífice, ¿no? Y dice, ya basta que en los seminarios haya tanta mariconería. Los medios, bueno, y alguien grabó y lo mete a los medios y se lo comieron al Papa Francisco. No, ha tenido una confrontación interna, pero no solamente interna, externa también. El tema del lobby petrolero con Laudato Si, que es una encíclica ecológica, pero cuando hizo el sínodo sobre la Amazonía, se le fueron encima también, ¿no? Se le fueron encima interna y externamente, empresas madereras, empresas de extracción, ¿no? Tuvo una fuerte oposición internamente, diciendo es que los sectores tradicionalistas en el Vaticano decían es que están abriendo a cuestiones de tipo no católico, ¿no? Hay una especie de mezcla con sabidurías, con pensamiento, con deidades que no son católicas, ¿no? Sincretismos tóxicos, decían. Sí. Y entonces al grado que en el centro del Vaticano estaba una deidad amazónica, Machapá o Chamapá, algo así, no recuerdo, perdón. Pues jóvenes en la noche toman esta figura y la echan al río, ¿no? Imagínate nada más. No la ha tenido fácil. Sí, sí. Al grado de desear que terminara antes su pontificado. Escuchó un lobby de sacerdotes españoles y un mexicano, había varios, en donde rezaban para que Dios se llevara al Santo Padre. A ese grado. A ese grado. Y precisamente sobre eso, Bernardo, cuando empieza a enfermar el Papa en semanas recientes, pues empieza a manejarse otra vez este término del cónclave, de cómo va a ser electo el nuevo Papa en caso de que Francisco falleciera, y se empiezan digamos, otra vez a mover estos asuntos. Si nos pudieras explicar un poco cómo funciona el cónclave, pero también para entender a lo mejor las corrientes dentro de la Iglesia, cada quien se propone, ¿cómo funciona Sí, mira, son varias preguntas. Una primera es el papel de los medios, que, disculpen que tenga esta expresión, ha sido patético, ¿no? Todo el mundo cree que sabe y dice cosas. Dos ejemplos muy pequeños. Además hay una especie de ansiedad mediática por un desenlace, claro, ¿no?
Están todos ahí por la primicia, la nota, ¿no? La notoriedad, están ahí, de todo el mundo. Y hay cosas, por ejemplo, el Papa firmó su renuncia. ¿No? Como Benedicto dice, y no es que firmara la renuncia, la firmó en 2013 cuando entra. Todos los papas tienen un documento en donde plantean que si ya no tienen capacidad intelectual o están en una agonía larga o tienen impedimentos absolutos, es un documento legal que permite, digamos, hacer un cónclave, ¿no? Que no es el caso. Otras, el Papa recibió la extrema unción. No, ya un paso más allá, ya lo está desahuciado. No, el Papa recibió la unción de los enfermos, que es un ritual litúrgico en el cual la Iglesia pide, se solidariza con aquellos que tienen sufrimiento. Entonces, los medios han sido realmente muy atropellados frente al tema. Lo otro, y bueno, y también, la película del cónclave ha influido mucho, ¿no? Las intrigas y los pasajes y los grupos y tal. El cardenal Cohen de Austria le preguntan, bueno, ¿cómo están las grillas internas? ¿No? Díganos, ¿no? Y el cardenal Cohen se ríe de la pregunta y dicen, ustedes no tienen ni idea, pero el cónclave es lo más aburrido del mundo. ¿Por qué? Tienen prohibido hablar, ni siquiera en la comida, ¿no? Ni siquiera en los pasillos. O sea, está prohibido hablar, por eso es que es aburrido. Pero en la película se ve que están ahí grillando y están moviéndose y tal, ¿no? Pero bueno, la película tiene un fin, digamos, de entretenimiento, no es la realidad. Un cónclave, primero se declara la muerte del Papa. Y hay todo un ritual, ¿no? Desde un martillo en la cabeza, un espejo, en fin, hay una serie de cuestiones. Se destruye el anillo, que es sobre todo para, ya no va a haber ningún tipo de decisiones de Estado, ni falsificaciones, etcétera. Y después entonces el camarlengo es el que tiene el papel más importante de convocar a todos los cardenales del mundo, ¿no? Hay 120 cardenales que tienen que estar en el cónclave, ¿no? Y la regla es que los cardenales menores de 80 años son los que tienen derecho a voto y el derecho a ser votados. Los que tienen más edad ya no. Algunos podrían estar como observadores, pero ya no. Por ejemplo, Norberto Rivera ya no. Pero hay 2 cardenales mexicanos que sí podrían hacerlo. Y previos, conforme van llegando, se hacen asambleas en donde se discute el momento de la Iglesia, los proyectos, etcétera, etcétera. Hace rato me preguntaba sobre el tema de los proyectos. Pareciera ser que hay como 2 grandes líneas hoy. Los conservadores quieren recuperar otra vez el poder, o los progresistas quieren retenerlo, ¿no? Es decir, dar continuidad. Entonces, hay muchos matices entre uno y otro, pero podemos decir que estamos ante estos 2 grandes escenarios. Y bueno, pues lo que sigue entonces ya es la entrada. Hay un protocolo, hay un documento de reglas que son más complejas que las reglas del INE. Es un documento, que ya es mucho decir. Es un documento así, pero se entra en cónclave y finalmente tiene que tener lo que podríamos llamar no una mayoría relativa, sino no una mayoría absoluta, sino relativa. Claro. En estos momentos, cuando el Papa atraviesa por un problema de salud, pues es inminente pensar en su pontificado y sobre todo sus legados. El tema de las mujeres en la curia romana, dice el Papa, que vayan entrando, que pasen las mujeres. Pero está esta ala conservadora, que como tú dices, los reformistas y los conservadores. ¿Quién va a ganar? Es realmente una lucha de ver si los legados del Papa Francisco se van a mantener o si llegan los conservadores, que no sabemos todavía cómo puede estar esta situación de la sucesión. Las reformas del Papa Francisco, ahí se quedan, Bernardo, se da marcha atrás. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay incertidumbre, ¿no? La salud del Papa lo que ha mostrado o ha planteado es una enorme incertidumbre. Sí, el Papa ha nombrado más de casi el 90% de los actuales cardenales han sido nombrados por él.
pero no necesariamente son su línea. Claro. Ha nombrado chile y de manteca, o sea, ha nombrado cardenales muy conservadores. Se maneja mucho el criterio también geopolítico. Es decir, por ejemplo, los africanos dicen, Europa está hecho trizas en materia religiosa. Nadie ya cree, los jóvenes están en otra... En América Latina se está reduciendo y están viviendo una crisis. África es el continente, dennos chance, claro. Dennos oportunidad. Ay, pero los candidatos africanos, la mayoría son tremendamente conservadores. Claro. Entonces, no es la mejor vía. Entonces, hay una lucha importante que hay que estar muy, muy atentos. ¿Dónde va a llegar? No sé, la verdad no sé. Pero los escenarios no son inciertos más bien, ¿no? Claro. Supongamos que el Papa la libre y salga de esta, va a quedar muy debilitado. Y como muchos otros, que podrían ser Juan XXIII, podría ser Pablo VI, otros que tuvieron una enfermedad muy larga, ya no tenían el mismo Juan Pablo II, ya no tenía el control, claro. De la Iglesia. Entonces, si va a seguir el progresismo o no, entra en esta franja de incertidumbres. Yo espero que prime el progresismo de la Iglesia a contracorriente de lo que está pasando en el mundo y en Europa, que la ultraderecha y la ultraderecha religiosa está ganando terreno. Claro. Yo espero, y voy a hacer mis plegarias, aunque no sé si creo o no crea, para que haya una continuidad en el pontificado de Francisco. Bien, Bernardo, te queremos agradecer mucho. Al contrario. Gracias por la conversación. Gracias y seguimos en comunicación permanente. Gracias a Bernardo Barranco y continuamos con más.